Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa. Me da muchísimo gusto poder traer una emisión más de Salud Cafetera aquí para Jalapa de las Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar de teatro, pero no cualquier teatro. El teatro infantil. Y tampoco necesariamente infantil tal cual, sino de títeres. Y vamos a armar un merequetengue. Mi estimado Lorenzo, bienvenido. Gracias, Tomás. Bien, un gusto gracias. que andes por aquí. Lorenzo Portillo Armendáriz. Exacto. Andas armando merequetengue por aquí, allá y acullá. Y donde se puede. Donde se puede te dejen y no te corren, ¿no? Oye, en el nombre llevamos la penitencia. Sí. Grupo Merequete. Sí, no, ya, no hay manera alguna de que... O sea, ¿Y qué hacen? Nos hubiéramos puesto grupo Los Siempre Bien. Exacto. O grupo Los A Toda Máquina. ¿No? Pero nos pusimos Merequetengue. ¿Cómo ves? ¿Merequetengue por qué? Porque... Digo, obviamente uno entiende que es la euforia, la fiesta y todo lo demás, pero ¿cómo es que para tomarlo de nombre? Sí, ¿no? Porque mira, ya después nos apropiamos de la justificación, ¿no? Del grupo, pero nos gustó. O sea, primero vino el nombre y después se armó la justificación. Primero vino el nombre porque dijimos que el grupo lo fundé con David Aaron Estrada, al que le mandamos un saludote. Y entonces lo fundamos hace casi ya 23 años. La semana pasada. Sí, tú estabas chiquito, sí, yo creo. Yo fui de los primeros que fueron niños. Y dijimos, vamos a hacer un grupo y empezar a hacer teatro, ¿no? Y empezar a hacer teatro para, como dijiste tú, para niños y niñas. Y luego dijimos, con títeres, porque a mí es el lenguaje del teatro el que más me siento con mucha libertad, ¿no? Entonces la primera función en la que dimos, armar el retablo, sacar los títeres, fue un merequetengue. Y así como que, no, esto es así un merequetengue. Sí, le dije a David, dijimos David y yo, ¿qué onda con esto? Es un merequetengue. Y luego el anfitrión del festival, el evento en el que estamos, bueno, a continuación el grupo, ¿y cómo se llama? Merequetengue. Nosotros todos así sudados con el teatrino armado en una plaza con 600, 800 personas, y dijimos, sí, es un merequetengue. Y ya después nos apropiamos de esta idea. Y hacer teatro de títeres de manera autogestiva e independiente es un merequetengue en este país, ¿no? Sostener esa idea. En este país, y me imagino, sospecho que en toda América Latina. Yo creo que sí. Oye, Lorenzo, pero a ver, entonces te ubicamos como el teatro de títeres, armando tus merequetengues, te vemos en redes sociales y todo el mundo dice, ay, sí, Lorenzo, ¿por qué? Está toda madre. Pero ¿de dónde sales? ¿De dónde surges? ¿De dónde eres? ¿Eres jalapeño? ¿De dónde eres? Bueno, pues mi perfil nórdico me delata. Sí, no, ya somos dos, ya somos dos. No, yo soy de Chihuahua. Okay. De Chihuahua, de la capital. Y vine aquí a Chihuahua. De Chihuahua, Cuantopache. Y allá donde es el queso menonita, la mejor manzana, la nuez. Y es una tierra muy árida, muy complicada. Ahora Aridoamérica. Ha cambiado mucho el estado de Chihuahua, todo el norte en cuanto a la producción artística. No es lo que hoy es, ¿no? Pero hace 23 años era una ciudad que no tenía, a mi punto de vista, y hace 23 años, como algo más que ofrecerme a mí como para seguir creciendo, estudiando, ¿no? Entonces emigré. Ok, pero antes de emigrar, a ver, platícame tu infancia. Digo, porque todo esto tiene una razón de ser desde la infancia de una o de otra manera. Ahí se fue germinando toda esta ilusión, deseo, ganas y gusto por el teatro, por los títeres y por armar que tengas donde te pares. Claro. ¿Cómo fue tu infancia allá en Chihuahua? Mira, mis papás tenían un negocio, entonces había una mecedora fuera de ese negocio, y en esa mecedora que se movía así, yo era muy chico y yo me sentaba ahí en las tardes y veía los cerros pelones y un cielo, porque los cielos en Chihuahua tú te paras, tú subes a una azotea y puedes ver la mitad de la ciudad porque es una ciudad plana como esta mesa. Claro. Entonces ves mucho los horizontes. Entonces yo decía, ¿qué habrá atrás de ese cerro, no? O sea, yo me paraba o me sentaba en esa mecedora y decía, ¿qué hay allá? Me gustaría saber qué hay allá atrás de esos cerros, ¿no? Entonces siempre tuve como esa idea de viajar, de moverme, ¿no? De buscar. Y de imaginar. ¿Qué es lo que había detrás de esos cerros? Yo no tuve en ninguna... Yo la primera obra de teatro a la que pude ir a ver, pues ya haber tenido 15, 16 años o más, ¿no?
Pero lo que sí tuve presencia fue el circo, porque en esas tierras lo único que se llegaba era el circo. Y era toda una fiesta, ¿no? Era toda una fiesta, claro. Circo que se plantaba en la capital, circo que se llenaba, y mi mamá siempre me llevaba al circo, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien esa sensación de entrar a una carpa de circo antigua, con aserrín en el piso, sí, claro, con el olor a los animales que antes había, y que se apagaran las luces y que se movieran unas luces así, que alguien movía más luces, que no eran LED, eran cañones gigantes de luces. Y ¡pum! Se abriera. Los coloridos del ropaje, ¿no? Sí, se abriera del fondo un telón y saliera los artistas de circo a hacer algo, ¿no? Entonces a mí me impresionó mucho esta idea de cautivar, de los espacios, ¿no? Y ya después, muchos años después, descubrí una preparatoria que para mí es un gran acierto de educación artística, que se llama CEDART. Pero antes de llegar a la prepa, Lorenzo, a ver. Me adelanto mucho. Sí. Negocio, tus papás, tú en el corredor, ves el horizonte tratando de imaginarte qué hay detrás del cerro. Sí. Ibas a los circos eran una fiesta. ¿Y la primaria? No, la primaria yo armaba los merequetengues. Yo siempre he sido muy mal estudiante. Con tal de pelarte la clase. Con tal de pelarme la clase, le decía a la maestra, oiga, ¿y si hacemos un festival de Día de Muertos? Y la maestra, bueno, tú organízalo. Yo en cuarto, sexto año. Dice, bueno, ¿y qué hacemos? No, pues mira, entonces yo me ponía a organizar a los compañeros de la escuela, hice mi primer pastorela en cuarto, quinto año, la bajé por ahí de un libro, ¿no? Porque antes la gente que quería ir a buscar un libro no entraba a Google, entrabas a una biblioteca que agarrabas un camión y tenías que irte a una biblioteca y agarrar un fichero y buscar pastorelas, ¿no? Entonces por ahí encontré una pastorela muy pequeñita, la monté con mis compañeros de la escuela y la montaba. Entonces, maestra, nos vamos a salir a ensayar la pastorela. Entonces yo me pelaba todas las clases. Y luego organizaba desfiles, organizaba concursos de disfraces, no sé qué. Oye, pero a ver, lo que estás diciendo es que los maestros te daban ese chance, esa libertad, pero ¿había institucionalmente algún espacio de generación de esa creatividad, de ese contenido para los alumnos? ¿O era el chamaco loco El chamaco loco denle chance. Y además pues nos daba programa, porque pues el día de Día de Muertos pues había un grupo que salía y hacía algo, ¿no? Claro. Les llevábamos la cartelera. Pero había una maestra que daba clases de artes plásticas, una maestra de la Ciudad de México. Recuerdo muy bien que traía un perfume así bien poderoso y lo mezclaba con engrudo, porque traía barriles de engrudo y nos ponía a hacer máscaras de papel maché, piñatas, jarrones, cosas así de cajas y todo. Entonces a mí esa maestra, que lamentablemente no recuerdo su nombre, me inspiró mucho porque nos ponía a hacer cosas con las manos, ¿no? Claro. Y era una como para escolar. Ella no era una maestra titular, sino que era madre de familia. Y decía, oiga, pues aquí pónganme una mesita y yo pongo a los niños a hacer cosas, ¿no? O sea, la señora Cositas. La señora Cositas, que nos ponía a hacer papel maché y a hacer engrudo con una estufa ahí en el salón. Había un salón que tenía una estufa. Y también los salones de esa escuela tenían calentones de petróleo. Claro. Porque el invierno es crudísimo. Sí, entonces, a la mitad de la clase dice, ¿quién quiere ir por petróleo? Y entonces agarramos una carretilla. Nos íbamos por petróleo a una casa de una colonia, de la colonia de la escuela. Con los tambos ahí. Con los tambitos, eran unos tambitos así, y ya le echamos petróleo al tanquecito de los calentones. Fue una etapa muy padre. Yo tenía la oportunidad como de estar ahí siempre como saliéndome. Era muy distraído. No, está bien. Y a ver, lo importante aquí de la escuela es que si bien no tenía podríamos llamarlo un sustento institucional para la creatividad, sí, te dejaron hacer, te dejaron proponer y te dieron esa libertad, y en el camino está la maestra Cositas, sí. que te ayudó a materializar esa creatividad. Sí, como a definir qué es lo que me gustaba a mí, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pues decía artes plásticas, pero yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿para dónde? ¿Y qué más se hace? ¿No? Se dibuja, se pinta, se hacen cosas de papel maché, hacíamos el papel maché, ¿no? Con una licuadora.
Y después descubro el teatro, pero lo descubro muchos años después. Entonces vamos a la secundaria. ¿Qué pasa en la secundaria? No, hombre, en la secundaria fue mi gran momento porque encontré un grupo que se llamaba, fíjate, se llamaba Grupo de Teatro Emilio Carballido. Desde ahí yo dije, no, pues qué onda con esto, ¿no? Entonces un maestro de español, Víctor Ruiz se llama, que todavía tiene un grupo en Chihuahua que se llama Tlatuani, y ya después se convirtió en Tlatuani ese grupo. Dijo, bueno, pues voy a armar un grupo de teatro, ¿quién quiere? Y pues, ¿de teatro? ¿Qué es eso? Pues yo, ¿no? Es en las tardes. Si es para andar distraído por ahí, pues vámonos. Sí, y empezamos una obra que se llamó Una mujer de malas, que escribió el maestro Emilio Carballido, cordobés, veracruzano, un ilustre dramaturgo, muy prolífico porque escribió mucho teatro, cuento también. Entonces, pues yo le entré, ¿no? A ese grupo y estuve los 3 años. O sea, ahí te sentiste, ese es mi espacio. motivo de andar en la escuela. Y lo que me cambió el rollo fue que el maestro en un salón que le prestaron puso telas negras, pintó de negro, puso bancas, puso 2 botes de leche con unas de lata con unos focos y transformó un espacio para contar algo. Y se hacían las filas ahí afuera de los alumnos. Decían, que se van a contar una obra, no sé qué. Entonces yo me sentía muy bien porque pertenecía a un grupo. Habíamos transformado un espacio que estaba ahí abandonado de la secundaria. El de las Chivas. El de las Chivas, haber sido como un salón de esos múltiples viejo ahí. Y entonces empezamos a armar obras ahí. O sea, a crear magia. A crear magia transformando espacios. Claro. Eso para mí fue como, dije, o sea, se apagan las luces y luego se prende una lucecita ahí con un bote de lata, ¿entiendes? O sea que la primaria y secundaria sí perfilaron lo que hoy eres, mi estimado Lorenzo. Yo creo que sí. La primaria, bueno, desde que estabas sentadito viendo el horizonte, imaginándote, creando en tu mente a ver qué demonios hay detrás de la montaña. Sí. El circo pues, te llama la atención, claro. El ruido, luces, animales, etcétera. El telón que se abre así y salen los personajes. Claro. La primaria, híjole, pues te dejaban hacer y te dejaban pásale, y después la señora que les enseñó a materializar los sueños. Y secundaria el teatro. La secundaria del teatro, sí. Sí, y luego ya presentábamos, nos sacaban a presentar obras a unas rancherías, a algún municipio por ahí. O sea, eran las estrellas. Sí, eran giras interranchonales, y sí eran ranchos. O a la plaza pública de la ciudad, ¿no? Entonces ya era contar historias, y al final el maestro nos hablaba del teatro y sacaba libros, ¿no? Y después vino... O sea, no era actuar por actuar, sino les alimentaba la formación sobre el teatro. Era una guía, y luego ya después hacíamos la fierecilla llamada de Shakespeare, y era como textos más elaborados, nos inculcó una disciplina. Yo aprendí que en el teatro no se podía llegar tarde, ¿no? Un día nos dijo no, es que al teatro nunca se puede llegar tarde. O sea, pase lo que pase, al teatro se llega, ¿no? Yo veía cómo corrían gente porque llegaban 15, 10 minutos tarde, ¿no? Entonces yo entendí muy bien esa parte de la disciplina del teatro y me sentí bien ahí. Claro. Viene la prepa. ¿Qué pasa en la prepa? Ya con todo lona recorrida, como dicen en la lucha libre, ¿no? Sí. Ya habías rancheado lo suficiente. ¿Qué pasa en la prepa? Yo decido que me sentía bien haciendo teatro, que me gustaba eso, y encuentro por ahí, escuché que existía un CEDART, que es el Centro de Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, que lleva el nombre de David Alfaro Siqueiros, un muralista. Sí, claro. Entonces dicen, pues es una prepa, y entonces voy, y yo solo voy, y ¿aquí qué es? No, pues una prepa, no sé qué. Y era un patio enorme con un escenario de cemento, y había gente tocando la guitarra, alguien bailando, alguien con unas máscaras allá. Dije, no, pues de aquí soy. Si esto es prepa, sí quiero estudiar la prepa. No, había gente allá con máscaras, bailando, zapateando, gente con guitarras, ¿no? Gente pintando así un mural. Dije, hombre, qué padre. O sea, el manicomio y la creatividad. Lo describiste bien, un manicomio, porque era una forma tan diversa, claro. Había de todo ahí. A ver, Lorenzo, ahí en ese salto de la secundaria a la prepa, que vas a hacer esta visita, ¿ya tenías conciencia de
sí me quiero dedicar a esto? No. O simplemente tenías ese fuerte deseo de continuar esa ruta sin tener definido que a eso te querías dedicar. En ese transcurso decidí que me quería dedicar a eso, pero ahí lo que quería era sacar la prepa. Claro. Y sacarla en un lugar que a mí me gustara, porque yo nunca me visualicé en un bachillerato normal. Claro. Bueno, con la currícula que todos conocemos. Sí. Entonces, presento el examen, que era un examen de una semana, donde nos ponían en práctica música, danza, teatro, artes plásticas, ¿no? O sea, no era un examen de conocimiento, sino era un examen de habilidades artísticas. De habilidades artísticas y también conocimientos, porque el examen era de geografía, también de inglés, de matemáticas, sí, era mitad y mitad. Okay. Y lo repruebo, no me quedo. No me quedo. Eso sí duele. Fui a ver los resultados del examen, que o sea, ahorita ya entran en el teléfono y saben si te quedaste o no. Sí. Puedes estar en tu casa y, no me quedé, o sí me quedé. Te trasladabas y veías en un pizarrón. No. Y no me quedé en lo que yo quería. Entonces yo recuerdo que salí de esa escuela y había un camino así largo. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pues ¿en casa qué pasaba? ¿Cómo? En casa, tus papás. En casa esa expectativa de quedar o no quedar. Pues me decían que si yo no me quedaba en esa prepa, yo me tenía que, porque ya se habían pasado las fichas de las otras escuelas, entonces tenías que esperar un año. Entonces me decían, si no, te metes a estudiar inglés, computación o algo, pero te tienes que poner a hacer algo, ¿no? Entonces dije, pues ahora qué voy a hacer, pues una escuela de inglés. En lo que iba yo pensando, llegué a la casa de mi abuela, y que vive ahí en el centro, y había una tía de visita en la Ciudad de México, que se llama Yolanda, que es una tía muy querida, media bruja, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Eso. Hechicera, y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Le digo, no me quedé. ¿Cómo que no te quedaste? Ella escribe poesía. Es una mujer que emigró también de Chihuahua a la Ciudad de México y lee el tarot y hacía cosas como... Era como la tía distinta toda. Claro, ¿no? Claro. O sea, la familia media y gitana. La tía. Media gitana. Sí. Media gitana y así, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo que no te quedaste? No me quedé. Y me agarró de la mano y me llevó así. Digo, pero espérate. Entonces me llevó a la escuela. Tocó la puerta del director y le dice, oiga, quiero hablar con usted. ¿Qué no sabe quién es este niño? Y le dice el director, no. Este niño tiene madera para el teatro y tiene madera para el no sé qué. Dice, ¿qué pasó? El director me dijo, y que después se convirtió, Homero Baeza, que es el director, se convirtió en un gran amigo y maestro mío. Me dice, a ver, ¿por qué no te quedaste? No, pues a ver, ya revisó, ¿no? Pues hubo alguien que sacó un puntaje mayor que tú y es un cupo limitado de 40 personas. Y son las reglas del juego. Y le dice mi tía, le dice, si usted rechaza a este niño se va a arrepentir porque es un niño que no sé qué. Le dice, ok, ¿quieres estudiar? Le digo, sí. Entonces haz una carta de propósitos y escribe por qué te interesa estudiar esto. Entonces ahí voy a una máquina de escribir rentada. Teclas ahí. Sí, y escribí, no me acuerdo qué escribí, pero le llevé esa carta de compromiso en un sobre, se la entregué al director. Me dice, ok, la lee y le dice, vas a entrar condicionado. Primera que repruebes, sales. Bienvenido. Y terminé la prepa en especialidad en teatro. 3 años ahí. Cuando sales de la prepa, después de las patoaventuras que seguramente viviste ahí. Un montón. Sí. ¿Qué pasó con el director? ¿Qué te dijo? No, se convirtió en un gran amigo. Homero Baeza es un escultor, teatrista. Y al final de la carrera me dice, ¿y qué va a hacer usted? Dice. Digo, no, pues seguir estudiando. Sí, pero váyase de aquí, dice, váyase a Jalapa. Me dice, porque él estudió en Jalapa hacía ya muchos años. Me dice, váyase a Jalapa. La meca del arte y bla, 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 ¿no? Sí, porque yo conocí Jalapa y no sé qué, cuando él tenía 20 años, así. Dice, váyase a Jalapa. Entonces corrió la voz ahí entre varios amigos. Dijimos, oye, que Jalapa, que la universidad. Entonces entramos a la página web de la Universidad Veracruzana, entre varios cuates, y decidimos venirnos a un grupo de 6 personas en bola a estudiar acá. Venían músicos, gente de teatro, éramos 6 cuates que nos agarramos una mochila y vámonos a Jalapa, sí. ¡Vamos a conquistar el mundo! Sí, como caravana del viejo oeste. Oye, ¿alguna anécdota en esa prepa así que
que te haya sido altamente significativa y que te haya reafirmado tu condición de la búsqueda del arte, del teatro y de todo esto que has venido realizando? Tenía compañeros que de repente llegaban vestidos de hombre y a veces vestidos de mujer. Yo decía, ¿qué onda con esto, no? Entonces yo ahí dije, claro, la posibilidad que tiene el arte es, además de la aceptación de las personas, de las ideas. Claro. Y de la transformación de las ideas. Entonces alguien podía salirse del salón y fumarse un cigarro, un compañero, ¿no? O alguien podría armar un grupo por ahí y salir a protestar por el 2 de octubre, ¿no? Y eran compañeras muy contestatarias y muy distintos y distintas, ¿no? Entonces yo dije, el teatro y las artes tienen esta particularidad, ¿no? De no solo aceptar las diferencias de pensamiento, ¿no? Ideología, sino que los promueve. Claro, y era fijar postura ante una realidad que puede ser eventualmente adversa. Y los maestros, el 2 de octubre decían, nos retiramos, todos los maestros se salían y los alumnos tomaban las instalaciones de la escuela para hacer un acto artístico en protesta o en conmemoración del 2 de octubre, ¿no? Por ejemplo. No, pues sin lugar es una buena cuna ahí en términos preparatorianos y artísticos, justamente para enlazarte a lo que fue la universidad cuando te veniste en bola con la banda, ¿no? Con la banda Jalapa, yo no conocía Jalapa, por ejemplo, ¿no? O sea, vinieron a presentar el examen. El examen de admisión a la UV en el año 2000, hace ya casi 23 años. Hace un ratito. Y sin saber si nos íbamos a quedar, ¿no? Porque pues, también era un volado. A ver, ¿llegaron a presentar el examen, exploraron la ciudad o con el mismo se regresaron? ¿Cómo estuvo ese? No. Venimos y rentamos un departamentito de Jalapa 2000, un departamento, éramos 6, cerrando todo era cama, sí, claro, porque no teníamos nada más que un sleeping y alguien que tocaba la guitarra, así, se armaban las noches bohemias, porque decíamos, si nos quedamos, qué buena onda. Pero si no nos quedamos, vamos a disfrutar la estancia, la aventura de agarrar un ómnibus, un autobús chihuahuense y viajar 24 horas de camino a un lugar que no conocíamos, ¿no? Y aplicar un examen de admisión y así. Entonces, de los 6 que aplicamos ese examen, hace 23 años nos quedamos 5. Y la sexta dijo, no, pues ya me vale, yo también me voy con ustedes. De que me quedo, ¿no? Y voy de oyente, y se ponía ella, Nancy, se ponía en las puertas así a escuchar las clases de música. Hasta que la maestra dice, pásele. Y estuvo varios meses de oyente. Y yo en teatro, David también en teatro, en fin, empezó mi carrera universitaria, ¿no? Y ahí, a ver, ¿vinieron a presentar el examen? ¿Cuánto tiempo se estuvieron aquí en Jalapa? ¿O se estuvieron hasta el resultado? No. ¿Cómo estuvo éramos estudiambres. No, por eso. Pero se me queda ese vacío, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Una semana. Una semana. Y en esa semana una de las compañeras no conocía el mar. Dijimos, ¿a dónde queda Veracruz? No, pues aquí tiene que agarrar un autobús para allá, no sé qué. Bueno, y traíamos así 10 pesos cada quien, así lo que sea. Pues vamos, traemos lo del autobús. Y dijimos, si no nos quedamos, pues no vamos a conocer el puerto. Y si nos quedamos, pues igual, pero no sabemos. Claro, era un volado. Era un volado. Hicimos el Ceneval todos, así un día cada quien, no sé qué. Y el último día dijimos, vamos a Veracruz. Y nos fuimos a Veracruz. Conocimos el mar, nos tomamos fotos en el puerto, nos hicimos unos sándwiches del Oxxo. Sí, claro. Como buenos estudiantes. Y vimos el puerto de Veracruz. Y a mí me encantó el jarochismo, la idea del estado de Veracruz, claro. Me encantaba. Después regresamos y como a los meses dieron los resultados, pero tenías que llamar por teléfono. Entonces marcábamos, oiga, y dabas un número de matrícula y te decían si te quedabas o no. Y ahí nos dieron los resultados, que en este caso fue positivo. En este año, esta vez sí fue positivo. Sí. Y ya pues viene la parte de inscripción y todo lo demás. ¿La familia qué te dijo? No, pues, papá, mamá. ¿Vas a estudiar teatro? ¿Cómo? ¿Pero en Jalapa? ¿Pero por qué? Si aquí la UACH, que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene la licenciatura en teatro. Quédate acá a estudiar, ¿para qué te vas? ¿Y por qué te vas? Y no, mira, que no sé qué. Y pues, ya estaba decidido, pues que te vaya bien, ¿no? También
pero también como un poco de, sí de apoyo, pero de desconocimiento de qué, pero cómo, estudiar qué, como teatro, pero ¿para qué? Te vas a morir de hambre, cabrón. Sí, ¿no? Pero ¿para qué o cómo? ¿Y por qué allá? O sea, como que no... No dimensionaban quizá el peso cultural de Jalapa, quizá, ¿no? Sí, y también la carrera, porque pues no, se sabe un poco, pero si estudias Derecho y eres, ¿no? O dentista y ya puedes abrir tu consultorio y trabajar en el sector salud, pero teatro, estudias y... ¿Qué haces, no? Vivencias en la facultad. No, pues la primera semana que llego a Jalapa, voy caminando al centro y de frente a Emilio Carballido. ¡Oh! Caminando. Y atrás... Y atrás de él, Sergio Pitol. Dije, pues esto es Jalapa. Ahora entendí al maestro, ¿no? Ahora entendí al maestro de por qué tenía que llegar a Jalapa. Y ese año conocí a Hugo Argüelles, otro dramaturgo veracruzano. Entonces a los tres los vi en una semana. Entonces dije, claro, esto es Jalapa. Y a la orquesta después, y ver tanto movimiento teatral. Después conocí a Carlos Converso, que es un gran titiritero. Claro. A Francisco Beberido, que me le pegué ahí como, ¿no? Como muégano, chicle, ¿no? Así de lo que le pueda aprender y estar ahí, ¿no? Pero fue una etapa muy bonita porque con esta idea de que eres de fuera, que no conoces, ¿no? Y todo me deslumbró. Claro. Además, el clima templado de Jalapa, la humedad, a diferencia de Chihuahua, ¿no? Allá Chihuahua llueve y se cancela todo. No, está lloviendo, no salgan de sus casas y la gente asomando. ¡La catástrofe! Asomando así, viendo la lluvia y tomándole fotos a la lluvia. Y acá me tocó la primera semana 10 días de lluvia o más. Dije, ¡ay, qué padre! O sea, tanta agua. Yo salía a los tecajetes y veía árboles y dije, pues esto ya es campo, ¿verdad? Sí. Porque allá un árbol, pues, no se da, ¿no? Sí, no, pues es prácticamente desierto, ¿no? Desierto, completamente. No, sí, un cambio en lo cultural, en lo ambiental, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te atrapó, te terminó de atrapar de la facultad? Mira, la facultad para mí fue un proceso muy, muy bueno. Yo siempre estoy agradecido con mi proceso en la escuela. Tuve muy buenos maestros, tuve muy buena experiencia. Pero lo mejor que me pasó fue que he tenido la posibilidad de poder hacer cosas afuera, ¿no? Claro. Y la necesidad. Claro. A ver, porque obviamente la escuela, cualquiera, pues tiene su currícula, tiene su plan de estudios y hay que cumplirlo y falta asistencia, claro, tu trabajo, tu tarea, etcétera. Pero con toda esa creatividad y esas ganas de hacer, que bien desde la primaria, ¿qué hacías por fuera de la escuela? Independientemente de la parte formativa, la columna vertebral formativa que representó la escuela, la facultad de teatro, ¿qué hacía Lorenzo afuera de la escuela? Tenía que yo ganarme la vida, porque tenía yo que pagar una renta de pupilo, claro. Tenía que yo pagar mis fotocopias, mi alimento, mi día a día, y tenía que yo hacer zancos en la calle. Entonces yo me ponía unos zancos, me traje unos zancos de allá, y me ponía en la plaza, me ponía a hacer zancos y pasaba el bote. Hacía maniquí viviente en los parques, y ponía mi bote. Entonces, entre clase y clase yo así me pagué O sea, literalmente salías a talonear. A talonear porque tenía yo que trabajar para poderme pagar también la escuela. A ver, esa parte es bien importante porque, a ver, Lorenzo, vemos tanto personaje en la calle haciendo su luchita de zanquero, de estatua, de músico, etcétera. Pero no son gente vaga sin que hacer nada, están luchando por alcanzar un sueño, un objetivo y concretizar, etcétera, que fue lo que a ti te pasó. Y yo decidí en ese momento que yo no quería ganarme la vida sin trabajar en algo que no me gustara. Claro. Eso sí lo decidí. Entonces dije, si tengo que pagar la renta, yo me pude haber metido de mesero, me pude haber metido de dependiente de alguna tienda. Sí, alguna zapatería, lo que sea, pero dije, no, yo tengo que aprender a ganarme
la vida a través de lo que a mí me gusta, porque yo no quiero estar atrás de un mostrador, ¿no? Claro. Entonces hacía zancos, hacía pantomima, hizo mucha pantomima en el parque, en la plaza, ¿no? En los berros. Claro. Y así yo me ganaba la vida. Entonces así yo terminé de pagar mis estudios. Después entré como en el año 2001, 2002 a Radio Televisión de Veracruz. Por ahí alguien me dijo, oye, que están solicitando a alguien, no sé. Trabajé 10 años en el canal ahí como conductor. Claro, eso te dio cierta estabilidad y presencia, ¿no? Eso ya me dio un poco más de chance de poder trabajar, pero renuncié a la facultad. ¿Renunciaste a la facultad? Renuncié a la carrera, como al año, porque era yo esto nunca lo he contado. No, ¿qué tiene este café? Si yo te dijera, mi hermano, si yo te dijera, pero te puedo vender la receta. Renuncié. No podía yo más porque era muy difícil. O sea, la carrera, estudiar teatro, bien. Sí. Puede ser un estudiante ahí de medio pelo. De que ahí te la llevas y no sé qué. Pero yo me apasionaba, ¿no? Y dije, no, pues es que es muy difícil. Yo me le escondía al casero para no pagar porque no tenía dinero para pagar la renta. Entonces llegaba yo. ¿Cuánto fue el mayor tiempo que no pagaste la renta? Como 3 meses o 4. Híjole, sí es madriza. Y me decía, no te preocupes, porque entendía, ¿no? Yo rentaba una recámara en una casa, como muchos estudiantes lo hacen. Y lo volvería a hacer porque fue una muy buena experiencia para mí el independizarme y ganarme seguir mis propios sueños, ¿no? Entonces me acuerdo que ya veía que se apagaban las luces de los caseros, entonces yo ya subía a Hortalilla y salía a las 6 de la mañana, aunque mi clase empezaba a las 8, ¿no? O 9. Claro. Para que no me cobraran la renta. Entonces, estaba bien difícil. Pasaba días en los que no tenía yo para comer, ¿no? Lo que yo decía, bueno, ¿qué necesidad tengo si tengo mi casa con mi familia, ¿no? La estabilidad. La estabilidad a gusto allá. Allá en Chihuahua hay una carrera. Renuncié. Escribí una carta. Me ganó esa circunstancia. Y escribí una carta a la directora, que después se volvió muy buena amiga mía, fíjate qué padre, la doctora Elka Fediu, que es una gran gestora cultural además, y le escribí una carta renunciando. Entonces se la entregué y me fui. Trabajé una semana intensa de pantomima, junté lo del autobús, solo los autobuses de aquí a Chihuahua. Sí, porque es una lana, o sea, no traía ni para una botella de agua, solo de los autobuses. Y ahí voy de regreso, llego a mi casa, toco la puerta, me abre mi mamá y dice, canijos, ¿qué haces aquí? Y yo, no, pues ya renuncié a la escuela. Y dice, no, pero ¿por qué? No sé qué, como dándome ánimos, ¿no? En mi casa. Entonces dije, sí, cierto, o sea, lo que estoy haciendo no es lo que yo quiero. O sea, esto no es mi naturaleza, o sea, fue un lapsus, ¿no? Un lapsus un impulso. Claro. Entonces yo tenía un amigo con el que ya hacía teatro, que él hace mucho teatro comercial, él renta teatros y hace un productor de teatro. Y le digo, Adrián, necesito trabajo urgentemente para regresarme. Dice, ¿cómo? ¿Estás aquí? Porque yo ya trabajaba con él. Sí, estoy aquí. ¿Y cuánto tiempo? Pues en lo que junto para regresarme. Ay, canijos. Pues mira, estoy haciendo el Mago de Oz, o no sé qué era. Creo que sí, el Mago de Oz. Y yo actúo, pero ya, o sea, por actuar descuido la producción, descuido la taquilla, la promoción. Entonces, apréndete el texto en 5 días, ven a los ensayos mañana, preséntate y sácame la obra. ¿Cómo no? Entonces llegué, todos los compañeros me ayudaron, saqué esa función y le digo, pero yo necesito que me pagues un poco más porque necesito regresarme a Jalapa. Ok, entonces le aumentó ahí la nómina, hicimos Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Chihuahua, varias funciones, como 9 funciones, algo así. Me pagó y yo fui a la central de autobuses, compré mi boleto y me regresé y ya llevo 23 años acá. O sea, fuiste a la central por la revancha acá a Jalapa, sí. No te has regresado. No. Qué interesante. ¿No volviste a pisar la facultad? Sí, terminé la facultad. La terminaste. Y llegué con la directora. Exacto. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Y como 20 días después, ¿no?
Dice, ¿qué pasó? Le digo, no, maestra, pues es que vengo porque di Porque mi baja temporal. Me dice, y me presenta la carta en el escritorio, me dice, ni siquiera la abrí, porque sabía que ibas a regresar. No me dio de baja. Entonces me incorporé, le expliqué a todos los maestros y terminé la licenciatura en teatro con el perfil de gestión cultural. Oye, Lorenzo, hay las redes de apoyo, en este caso en tu retorno, en tu regreso aquí. No, valiosísimo. ¿Qué pasó? Porque, oye, no mames, me hubieras dicho, cabrón, yo te hubiera hecho paro. No, redes de apoyo incondicionales, David Darón Estrada, que compañero de Chihuahua, con el que fundé ya después Merequetengue. Daniela también, ¿no? La güera le decíamos, me decía, ¿qué onda mi pecho? Me decía pechugas, quién sabe por qué me decía pechuga. Me decía, oye, pecho, ¿no has desayunado? Dale, o no, ¿por qué? Estaba yo todo flaco. Vénganse a la casa a desayunar, y nos invitaba a desayunar a su casa. La señora de enfrente de la facultad nos fiaba, ¿me entiendes? Casi a fondo perdido. Fondo perdido, puro teatrero. En Jalapa 2000 había unos lugares donde vendían antojitos veracruzanos. Decía, los de teatro, de Chihuahua, vénganse. Y nos ponía ahí doble ración. Siempre encontramos, y hablo en plural porque lo pude yo hacer con gente que me acompañó, esta solidaridad, claro, que Jalapa y cualquier ciudad que la habitan estudiantes tenía o sigue teniendo. Sí, esa sensibilidad de no aprovecharse de los estudiantes, de apoyarles, de saber que las circunstancias son difíciles para un estudiante foráneo, ¿no? Yo la viví, yo la encontré. Está interesante. Terminas la carrera. Sí. Y ahora, ¿cómo es que surge ¿cómo surge el teatro de los títeres? Bueno, más bien, antes de que cómo surge el teatro ya en físico, ¿cómo es que te vas desplazando hacia el teatro de títeres? Yo siempre, bueno, ya antes en la prepa, me regreso a la prepa, porque yo fui voluntario en un museo itinerante que se llama Cucaramácara Títere. Fue el Instituto Nacional de Bellas Artes en los años 90, rescata a través de una investigación marionetas de los Rosete Aranda, que es una compañía que fue una compañía muy importante, Rosete Aranda y los Espinal, en Huamantla, Tlaxcala. Entonces rescatan todas esas marionetas y dicen, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues vamos a hacer un museo itinerante que ande por todo el país. Y llegaban, instalaban la exposición temporal y yo me metí de voluntario y ahí descubrí los títeres. ¿Y te enamoraste de ellos o dijiste, un elemento más? Me clavé en los títeres. Yo dije, no hombre, si el teatro me gustó, los títeres me re gustan porque es un elemento plástico con el que se pueden contar más historias, claro, y tienen más posibilidades, ¿no? Entonces ahí yo cuando llegué a Jalapa ya traíamos el tema de los títeres y yo ya lo tenía en la cabeza. Entonces nos comprábamos material y nos poníamos a hacer títeres en la calle, en las plazas, ¿no? ¿Tienes algún personaje del primer títere que hayas dicho tú, este títere? Sí, cómo no. Por ejemplo, Bruno, que es un personaje que siempre, con el que yo entré a la televisión, llegó ahí una amiga de visita y nos dijo, mira, vine no sé, a Puebla, algo así, me vine a Jalapa a saludarles. Y entonces me entregó un molde de papel para hacer un títere, ¿no? Dije, mira, a ti te gustan los títeres. Dije, ay, gracias, un molde de papel. Pues sí, un machote, ¿no? Y dije, ay, qué padre. Entonces agarré un suéter mío y lo tracé, lo corté, lo armé. Y es un títere que hasta ahorita tengo, ¿no? Tengo más de 20 años. ¡Órale! Y con ese entré al canal a trabajar y llegué, oigan, sé animar un títere, me dan chance. Sí, me dieron trabajo ahí. ¿Qué guión, 10 años. ¿Qué guiones le metías No, mira, ahí era un programa que se llamaba en RTV, se llamó primero La Piñata, muchos años, después el Club de la Galaxia, y ahí pues yo intervenía con cualquier cosa, improvisaba, no sin sueldo, sin pago. La cosa era proyección. Yo me iba caminando a RTV, al Cerro de la Galaxia, que no conoces, casa del demonio, que estás casi a las afueras de la ciudad y tienes que subir literalmente un cerro. Sí. Yo me subí a ese cerro en lluvia, en sol y todo así,
para ir a aprender y a estar en la televisión. Y el canal no era lo que era, que Sí, es hoy. Claro. Era un canal que apenas se sostenía porque estaba muy descuidado. Después le invirtieron mucha lana. Pero bueno, ahí fui haciendo mis pininos. Ya después me contrataron, ¿no? Pero muchos años después. ¿Cómo te llega la idea, además del encantamiento por los títeres, de decir, y ahora quiero hacer un teatro? Ahora que queremos hacer un teatro, porque David y yo nos pusimos con la idea de armar el grupo, de ganarnos la vida con esto, y encuentro la dicha de empezar a trabajar con Carlos Converso como actor, como titiritero, primero en la escuela como maestro de la escuela, y después me dijo, pues quiero armar un proyecto. Entonces él en ese entonces, en el año 2004, una cosa así, nos invita a fundar, yo como ya a punto de estar egresado, el Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, el CEAT, que estaba en 13 de septiembre por Los Berros. Y ahí fundamos junto con él ese proyecto para el estudio del teatro con títeres. Ya esto lleva en serio. Y esto ya es un proyecto de vida. Ya era un proyecto de vida. Entonces esa escuela tenía la posibilidad de tener un foro. Entonces le dijimos a Carlos Converso, oye, si armamos un foro. No, yo no me interesa el foro porque es mucho trabajo. Le digo, pues nosotros lo hacemos. Aquí en esta esquinita. En esa esquinita, no sé qué. Y él siempre, con muy buena visión, dijo, pues claro, vamos a entrarle, ¿no? Entonces abrimos ahí, cuando haces esa propuesta, ¿te acordaste del salón? Por supuesto. ¿De los triques de tu prepa? Claro, porque dijimos, en este espacio caben 30 personas y si le pintamos, no sé qué, y con toda la experiencia del maestro Carlos, pues dijo, claro que sí, pero ¿quién lo administra? Porque es mucha chamba y mucho trabajo. Él tiene experiencia ya en haber dirigido un foro, etcétera, y quería concentrarse en la academia de la escuela, en fin. Entonces ahí emprendimos David y yo, junto con otros compañeras y compañeros, la idea de montar un foro y tener un programa permanente de teatro. Y ahí empezamos como casi 5 años. Se disuelve ese proyecto de manera natural, cada quien agarra por su rumbo, pero David y yo nos quedamos con esa espina de seguir manteniendo ese foro, ¿no? Entonces abrimos el Rincón de los Títeres en el 2009, también cerquita ahí de Los Berros, en un local de renta, que pagamos así la renta y nos quedamos sin lana, pero queríamos un local para... ¿Y ahora con qué lo vestimos, no? ¿Con qué producimos? ¿Con qué...? Hay una historia porque pagamos la renta el mes de anticipo. Era un local que cabían 20 personas. O sea, por eso se llama el Rincón de los Títeres. Pagamos y nos da la llave la casera, no sé qué. Ahí en ese foro empezó el Café Teatro Tierra Luna hace muchos años. Sí, claro. En Diego Leño. Entonces pagamos el local, cerramos y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ¿cómo lo vamos a equipar, ¿no? O sea, ya nos ensartamos, está toda mal, ya tenemos lugar, ya. ¿Y luego? Y sale una señora y nos dice, hola, ustedes son los de los títeres, ¿verdad? Digo, sí. Necesito que me haga usted un títere para mi hijo, lo que cueste. ¿De un mes de renta? Sí. Saca el dinero así, tenga más. Con eso fuimos y compramos pintura negra y pintamos el lugar, compramos algunas bancas, 2, 3 lucecitas y arrancó el Rincón de los Títeres. Con una persona en la sala de público. Claro. O 2. Y con una patrocinadora que quería un títere para su hijo. Sí, y con recursos que nosotros metíamos también, porque dinero que ganábamos se lo metíamos al primer foro. Tardamos como 4 meses en abrirlo porque pues era poco a poco, claro, ¿no? Era la idea de construir un teatro y luego dar funciones y luego ya abrimos el foro, hoy función, y luego salíamos y ¿quién va a venir, no? ¿Quién va a venir ahora? Y se acerca una familia, ay, vi lo de la función, sí, pásale. Y así se sientan, y 3 personas, y luego 4, y luego 5, y luego ya le metimos 2 funciones. Y se fue corriendo la voz. Ese foro, el Rincón de los Títeres, el primer foro, empezó a dar funciones los sábados a las 5 de la tarde, después los domingos a las 12:30, a las 5, a las 7 y 8:30. Llegamos a dar hasta 5 funciones en un fin de semana. Habían 25 personas, ¿verdad? Sí, pero era ya un éxito.
Era un éxito. Dado el tamaño del foro, lo que habían proyectado, digo, ya era un éxito. Y en ese entonces, Tomás, no había foros independientes en la ciudad. O sea, te estoy hablando del año 2009, en el que no existía lo que hoy existe, ¿no? Todo el teatro que se producía en Jalapa en esa época, te hablo del 2000, 2008, 2009, era subsidiado por la universidad y por el Instituto Veracruzano de la Cultura. O sea, si llegaba gente, qué bueno, si no, pues y si no, también, qué bueno, ¿no? Y estaba la nómina pagada, y Jalapa no tenía esa costumbre de pagar un boleto, aunque sigue siendo simbólico el costo de los boletos en la ciudad, por ver una función de teatro, ¿no? Y empezamos a dar funciones en el JJ Herrera, cuando antes nos daban la oportunidad, en la primera etapa del Teatro JJ Herrera, como en el año 2003, 2004, que se abría para que los grupos nos presentáramos ahí. Sí, porque después se quedó cerrado y se deterioró. Sí, conocemos una historia muy lamentable del foro que quedó mucho tiempo cerrado, después ya lo adquiere el gobierno, en fin. Pero ahí empezamos a dar funciones y cobramos 10 pesos, ¿no? Y ya después en el Rincón de los Títeres nos dimos cuenta de algo, que necesitaba la ciudad un programa permanente de formación de público. Claro, eso es básico. Eso es básico, porque todo el teatro que se hacía o era universitario o era subsidiado, pero tenía un público ya cautivo, que eran siempre los mismos. Entonces tú ibas a las funciones y en la fila veías al mismo público de siempre. Veías a los fulanitos, hola, ¿cómo estás? Hola, no sé qué, a todos. Y era la Jalapa, así era. Entonces nosotros dijimos, ¿y dónde está el otro público? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están siendo invitados, convocados? ¿Qué pasa? Y decidimos sostener el Rincón de los Títeres con esa idea de formar públicos, de atender a las infancias, ¿no? De hacer un programa permanente en el que cada fin de semana los niños y las niñas tuvieran una opción, ¿no? Y de paso sirva para nosotros de producir teatro, ¿no? En un espacio propio. A ver, ya está. Bueno, alquilado. Alquilado. A ver, ¿cuándo se avientan el tiro? Porque el espacio está... Ahora, con relación al primer foro, sí, es inmenso, digo, sí, en comparación, ¿no? En comparación, claro. ¿Cómo se avientan ese tiro? Digo, porque... De construir, de edificarlo. David y yo teníamos la idea, ya después se integró Denis Valencia, que ha estado aquí con nosotros, con la idea de que ya teníamos esa necesidad y ese público y ya no cabíamos en ese espacio. O sea, hacíamos así, tocábamos pared y dejábamos un guiñol y tocábamos techo. Era muy pequeño el foro y se reventaba de público, era cada vez mucho más público. Y teníamos la necesidad de construir ya un espacio o de cambiarnos a un espacio más grande. Entonces emprendimos un proyecto de recaudación de fondos y encontrar un espacio y una oportunidad donde construir un espacio. Podíamos alquilar un espacio más grande, sí, pero nosotros teníamos la idea de edificar un espacio. Encontramos un programa que se llamó Rescate de Espacios Públicos y vimos que el ayuntamiento tenía esa posibilidad, el ayuntamiento de ese entonces, te hablo de 2009, 2010, de edificar, de convertir espacios públicos que tuvieran esos espacios públicos vocación. Okay. Entonces a los parques les estaban dando una vocación, ¿no? Al Bicentenario le pusieron una pista para patinaje, a los Tecajetes invirtieron en la tirolesa, en los lagos, en fin. Y al Parque Elisa Cervantes Godos, que es donde nosotros construimos, no tenía vocación. Entonces llegamos con el proyecto y lo propusimos en la mesa, en ese entonces la alcaldesa, y lo vio así como con extrañeza, dijo, ¿cómo un teatro? No, mejor les compro funciones. No, es que queremos construir un teatro. El primer teatro... Ustedes no estaban pensando en este año, sino... No, pensábamos, dijimos, si existe esa posibilidad de construir, vamos a construir en serio y a gestionar en serio la edificación del primer teatro para títeres en la República Mexicana, construido especialmente para esto. Y tocamos muchas puertas, todas las puertas, las federales, las estatales y las municipales. Y las municipales nos abrieron la puerta y pusimos el pie que no nos la cerraran. Sí, no, claro. Dijo, no vaya a ser la de malas. Y empezamos a construir el teatro. Fue toda una odisea, no fue nada fácil. Nos encontramos con muchos obstáculos, con mucha gente
como muy empática de lo que queríamos nosotros, porque no se entendía muy bien. ¿Un teatro? Pues ya había teatros, ¿no? No, pero este teatro es especialmente para niños y niñas y especial la vocación de estos espacios para producir e investigar teatro de títeres. ¿Cómo? Pero no, mejor hagamos un auditorio municipal. Nosotros no, porque las infancias requieren un teatro para ellas. Entonces lo sostuvimos, estuvimos como 3 veces a punto de declinar porque era mucha la presión, Sí, claro. no solo política, sino financiera. Se acabó el recurso muchas veces y buscamos recursos por otro lado, asociaciones civiles, fundaciones, iniciativa privada, ¿no? Gente público que nos ayudaba con materiales, ¿no? O sea, ya el público que te vayan arrastrando, Sí. dijeron, oigan, Necesitamos escaleras, pintura, necesitamos mochilas, telones, ¿no? necesitamos herramientas, necesitamos cosas, ¿no? El ayuntamiento, pues sí, cumplió con una parte muy importante, pero la demás que fue el equipamiento, que fue, ahora sí, pues ya tenemos el cascarón, ahora que... O sea, la obra negra relativamente es fácil. Sí. Ya los detallitos, No. esa es una historia sin fin. Sí, que Y no cara. terminas, como una casa. Claro. Entonces ahí nació el Rincón de los Títeres, inauguramos en 30 de abril del año 2013, con la idea de edificar, teníamos el primer teatro para títeres en México. Van a ser 10 años. Van a ser 10 años en abril. Te propongo algo, mi estimado Lorenzo. Esta charla, esta Salud Cafetera la estamos grabando aquí en el estudio. Sí. ¿Te parece si programamos en algún momento que grabemos la historia tal cual Sí, del espacio El Rincón del Títere sí, claro. allá? Sí, Directamente y sí. ya hacíamos las tomas, tal numerito. Por supuesto. Pues para festejar los 10 años. Para ¿no? festejar los 10 años y festejar, Tomás y amigas de medio del auditorio, que se construyó en Jalapa el tercer teatro para la ciudad con la participación de recursos públicos municipales, porque hay que decirlo. Claro. Con la participación de la sociedad civil organizada, con donativos, con fundaciones internacionales, una fundación de España que nos apoyó también para edificar ya la segunda parte, que fue los talleres, y con la iniciativa de un grupo independiente de teatro, ¿no? Y se construyó después de la sala Emilio Carballido, la sala Dagoberto Guillomín, que la conocemos como la sala chica y la sala grande del Teatro del Estado. El Rincón de los Títeres fue el tercer teatro que se edificó en la ciudad con estas características que acabo de enumerar, ¿no? Que se edificó en una ciudad que requiere infraestructura, que no tiene infraestructura para la actividad artística. Yo siempre he dicho, Tomás y amigos, de la sala Tlacna para arriba, no para abajo. Claro. Necesitamos no seguir rentando carpas, ¿no? Porque un evento cultural, renten carpas, no. Necesita el gobierno invertir de manera seria en infraestructura cultural en la ciudad que más produce y representa teatro en la República Mexicana después de la Ciudad de México. Claro, Lorenzo, ¿con qué nos quedamos? Un mensaje final, porque andamos sobre los tiempos, pero Sí. Número 1, ese compromiso de ir a grabar allá. Por supuesto, bienvenidísimo. La historia, me encantará. Nunca he ido. Pues Nunca he ido y es un mea culpa. Y creo que la mejor manera de justamente de romperse esa distancia de mi parte es ir y grabar ahí y que nos platiquen ahí toda la banda de Rincón de los Títeres. Pero finalmente, Lorenzo, con toda esta trayectoria que nos has compartido, toda esta historia de vida que nos has compartido, ¿qué mensaje final para cerrar nos dejas? Pues mira, lo que podría decir es, como recordando todo lo que dije, nosotros tenemos los no ya están puestos en todo lo que podemos hacer, pero los no los podemos convertir en sí de manera con mucha disciplina y mucha tenacidad. Ahora existen afortunadamente muchos espacios escénicos independientes que hay que ir, que hay que apoyar, que hay que pagar el boleto para asistir, que la mejor manera de que esos espacios que son los que promueven y que sostienen la actividad artística de la ciudad es asistiendo. Pero también yo me quedo con el trabajo en equipo,
porque ahora yo estoy aquí platicando, pero es un grupo de Claro. personas que hoy dieron función, por ejemplo, Y que llegaste corriendo. y que iba corriendo porque hubo función, pero es un grupo de personas que creemos que esto puede hacerse. Son hombres y mujeres que están ahí chambeando en el rincón de los títeres, en el teatro, y que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Que si necesitan que tienen la necesidad de abrir un taller, una galería, un espacio, que se animen a hacerlo. Yo llegué aquí a Jalapa con una mochila y unos zancos. No, Y muertos sueños. y no he hecho campanas al vuelo, ¿no? Porque sigo trabajando, ¿no? Ahora tengo una beca de creador escénico con trayectoria federal que me ha permitido investigar y producir teatro últimamente. La primera beca en este nivel que tengo, gracias a la trayectoria, ¿no? Pero sí se puede. O sea, yo llegué con unos zancos y una mochila, renuncié, me fui. Y ahora, junto con David Estrada, dirijo un espacio que creo que es un referente no solo de la cultura y de la identidad de Jalapa, sino que es un referente de que sí se pueden hacer las cosas. De que sí se puede levantar una piedra, construir un espacio, ¿no? Ahora tenemos un foro maravilloso que se llama el Árbol de la Palabra, y una galería peatonal, organizamos 3 festivales, en fin. Sí se pueden hacer las cosas, hay que animarse a hacerlas, hay que aventarse, levantarse y hacerlo, ¿no? Y no es tarea fácil, se requiere de mucha pasión. Se va a doler eso. Y mucho café. ¡Eso sí! ¡Harto café! ¡Salud cafetera! Esta fue la charla con mi buen amigo Lorenzo Portillo Armendáriz. Exacto. Gracias por acompañarnos. Estimado Lorenzo, gracias. Gracias a ti, Tomás. Saludos. Soy Tomás González Corro. Saludos.